La guerra narrativa se está librando en todo el mundo, en muchos países. Y hoy tenemos el gran privilegio de contar con André Leist. Él es el director de Stand With Us Latinoamérica, con sede en Brasil, y está luchando esa batalla hasta allá. André, bienvenido. Gracias por invitarme. La última vez que te vi estábamos en Sao Paulo. Fui a tus oficinas hermosas. Y cuando caminé por ahí y hablé con la gente, todos me decían, Andrés es el que representa la perspectiva israelí en la televisión brasileña. Él está educando a personas sin educación sobre este conflicto. Sí, y bueno, esto es un privilegio y un honor para mí estar en esta posición por una razón muy triste, Absolutamente. pero ojalá no lo necesitáramos. Ninguno de nosotros, sabes, todos estamos en el mismo barco. Preferiríamos hacer cosas constructivas y productivas para el país, como educación, en vez de esto. Pero te encuentras justo en esa primera línea de América Latina, que para Israel, no creo que Israel realmente piense o entienda cómo se está librando la batalla en todos los lugares del mundo. Pero estás luchando en circunstancias particularmente difíciles, porque Brasil tiene un presidente que no solo ha demostrado ser una persona sumamente anti-Israel, sino también antisemita, inventando cifras, fabricando cosas que nunca sucedieron. Y ahora tienes que ir y luchar en los medios de comunicación y contradecir todo lo que dice el presidente del país en el que vives. ¿Cómo es eso? ¿Y ha tenido alguna consecuencia negativa en tu vida allá en ti? ¿Cómo reciben las personas tus críticas? Bueno, creo que al principio de la guerra todos tenían un poco de miedo, especialmente aquellos que están más expuestos. Desde el 7 de octubre hice 400 entrevistas en la televisión. ¡Wow! Creo que al principio de la guerra, en los primeros 90 días, hice 7, 6, 7, tal vez 8 entrevistas todos los días. Sí, de domingo a domingo. Y en ese momento me estaba ocupando de mi seguridad. Por supuesto. Hemos mencionado proporcionar elementos para proteger mi seguridad. Nunca tuve miedo porque creo que tenemos que hacer esto. Y tenemos soldados luchando la guerra en Gaza y yo estoy en Brasil, así que también necesito luchar esta guerra. El presidente de Brasil Lula empezó a tomar una postura mucho más radical que la que tenía en el pasado. Él es el líder del Partido Laborista en Brasil, Así que la izquierda. ¿sí? Y él es de la izquierda populista, no es de la extrema izquierda, porque en Brasil hay más partidos. Están a la izquierda del Partido Laborista, correcto, pero es un partido populista. Así que hacen las cosas que quieren para complacer a la mayor cantidad de personas posible y están conectados con el sur global, el tercer mundo sur global, que es una ideología que está en contra de la dominación de Estados Unidos como el mundo libre. Son muy críticos con el capitalismo. Y eso crea una relación entre Brasil y otros países que están muy en contra de Israel. Sudáfrica, Irán, Rusia, Venezuela, Colombia ahora, Bolivia. Y desde el 7 de octubre, el tipo de mensaje que Lula está difundiendo ayudó mucho a que el antisemitismo aumentara hasta un 1000% en Brasil. 1000%. Desde el 7 de octubre. Sobre delitos relacionados, discriminación relacionada contra judíos o Israel en redes sociales. Sí. Cuando estuve en Brasil, realmente me pareció increíble ver lo exitosa que es la comunidad en Sao Paulo, cómo no solo construyen para sus propias comunidades, sino que también construyeron una sociedad. Asistí a la Universidad Einstein y al hospital allá. Sí. Y fue tan impresionante lo que la comunidad judía ha hecho, no solo por ellos mismos, ¿no?, sino por la sociedad. ¿Están siendo atacados o es algo más sutil que eso?
No, la comunidad judía está bajo ataque constantemente. Son extremistas en las redes sociales y no solo en las redes sociales. Son partidos políticos. Creo que la comunidad judía está siendo atacada también porque desde el 7 de octubre el presidente de Brasil nunca recibió a los líderes de la comunidad judía. No estoy hablando de mí mismo, estoy hablando del presidente de la comunidad judía, Claudio, nunca lo recibió. Estoy hablando del tipo de relación que el Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil está teniendo con la Embajada de Israel en Brasilia. Hay un embajador y un israelí. Él se va ahora porque su mandato está terminando por la edad y no están aceptando a un nuevo embajador. Así que no lo aceptarán. No aceptarán embajadores nuevos. Así que Brasil no aceptará a un nuevo embajador israelí y la embajada de Brasil en Israel ya está operando sin un embajador. No van a cerrar la relación, terminar la relación diplomática, porque es imposible para Brasil hacer eso. Brasil nunca lo hizo antes, solo con Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Brasil está muy orgulloso de tener una relación con cada país del mundo. La diplomacia brasileña tiene 200 años de historia de diplomacia y no de guerra. La última guerra que Brasil peleó fue con Paraguay hace 200 años y cosas así. Y porque tienes entre 10.000 y 12.000 brasileños viviendo en Israel y 2.000 brasileños viviendo en el territorio palestino. Así que la Embajada de Brasil en Israel es responsable del trabajo consular que realizan con esos brasileños. Así que no van a cerrar la relación ni romper la relación diplomática, porque creo que enfrentarán sanciones de Estados Unidos y otros países. Pero no enviarán un embajador. No renovaremos al embajador porque están amenazando con no aceptar las credenciales. Ellos están listos para no hacerlo. Ellos están ya no aceptando. Sí, porque Israel envió el acuerdo y nunca respondieron. Nunca respondieron. Nunca respondieron una forma diplomática de rechazar sin decirlo. Bueno, eso no es bueno. Pero quiero tomar un momento para ver el panorama general, André, porque eso es lo que está pasando en Brasil. ¿Lo que está pasando en Brasil es típico del resto de América Latina? Sé que en Brasil se habla portugués y en el resto español. Cuando estuve en Brasil noté que la gente prefería que hablara en inglés, no en español. Me pareció curioso. Pero de cualquier manera, desde mi punto de vista de aficionada, yo hago, como sabes, samazvara en español. Veo que Latinoamérica está dividida en dos. Los países que tienden más hacia el comunismo, como Venezuela, mencionaste Colombia, por supuesto Brasil, con un gobierno populista de izquierda, y luego los países que han dado un giro rápido hacia la derecha, como Argentina. Acabamos de recibir aquí una misión de Paraguay que anunció que van a abrir una oficina aquí en Jerusalén, una oficina diplomática en Jerusalén. Hemos tenido a Ecuador y Panamá y mantenemos excelentes relaciones con ellos. Sé que esto es como un análisis a grandes rasgos. Quizá podamos profundizar un poco más en lo que realmente está sucediendo en toda América Latina. Es más amplio que eso. América Latina enfrentó, en los 50 años después de la Segunda Guerra Mundial, dictaduras. Y estas dictaduras, debido al miedo al comunismo que se estaba propagando por esos países, crearon dictaduras en Argentina y Chile, Brasil y otros países. Pero hablando de esos tres países muy importantes, la dictadura ahí mató a miles de personas. En Chile, 30.000 personas fueron asesinadas. En Argentina, 10.000 personas fueron asesinadas durante la dictadura. ¿Quién mató el ejército? Así que la izquierda es mayormente antiejército. Ideología, son antipolicía y antiejército. Así que es totalmente diferente el ejército brasileño del ejército israelí, del ejército de Estados Unidos, porque Israel nunca tuvo y nunca ha tenido una experiencia de dictadura. No. Pero la izquierda en América Latina está dividida entre aquellos, la izquierda democrática, la izquierda popular, la izquierda populista y la izquierda dictatorial. Sí. Así que eso es. Como Venezuela.
Y ese es el lado comunista de este espectro. Venezuela, Cuba y Bolivia son casi dictaduras o están al borde de ser dictaduras de izquierda. Y luego tienes la izquierda democrática o más populista. Por ejemplo, Chile es una izquierda más democrática. Boric es muy crítico con Israel, Sí, pero él es más actual. Él tiene un estilo más... matizado, No, él es más coherente. 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 Perdón por mi inglés. Es coherente, ¿sí? Porque también es anti-Venezuela y anti-Rusia. Entendido. Y Lula es más populista porque está criticando y siendo anti-Israel, pero es amigo de Maduro y no dice nada sobre Cuba, violaciones de derechos humanos durante décadas. Y viajó a Rusia para ver a Putin. Así que Lula no es coherente y Boric es más coherente. En ese sentido, tienes una especie de división y luego tienes a la derecha, ¿no? Argentina fue durante décadas de izquierda populista, con Kirchner, Cristina y Néstor. Sí, Menem. Y ahora tienes un gobierno de derecha, que también es un gobierno de derecha muy pro-Israel, diferente a Paraguay. Paraguay es de derecha. Paraguay nunca tuvo un gobierno de izquierda, en mi opinión, pero el presidente de Paraguay es un tipo que estudió en Colombia, un tipo que está muy preparado en economía y cosas así, y eso es muy diferente de la derecha brasileña de Bolsonaro, por ejemplo. Eso es fascinante. ¿Cuál es más? No solo hablando de populismo, sino que es más para la multitud. La derecha en Paraguay es diferente de la derecha en Brasil. Actualmente Bolsonaro lidera la derecha en Brasil y enfrenta la cárcel por... Lula también estuvo en la cárcel. Sí, Parece ser un tema común. sí, por diferentes razones. Diferentes razones. Sí. Él también estuvo en la cárcel. Así que es muy problemático e Israel se queda en este tipo de luchas entre el sur global, la ideología con Estados Unidos. Así que el problema es que Brasil tiene una política exterior muy inestable. Tienes una política exterior y un presidente de derecha, y luego tienes una política exterior de izquierda con un presidente de izquierda, y eso crea un vacío que no tienes. ¿Hay algún moderado en el medio, centro derecha, centro izquierda? Necesitas tener una política exterior más estable. Israel tiene una política exterior estable. Siempre digo que Israel tiene una política exterior muy estable porque pasas de un gobierno a otro en Israel, de laborista a Likud, de izquierda a derecha. Tienes una política exterior estable, relación con Estados Unidos, relación con las superpotencias, relación con China, relación con el mundo árabe en la medida de lo posible, tanto como sea posible, relación con América Latina, izquierda y derecha. Pero la política exterior de Brasil es que si tienes gobiernos de derecha, van hacia Estados Unidos y le dan la espalda a China. Si tienes un gobierno de izquierda, van a mirar hacia China y Rusia y no le van a prestar mucha atención a Estados Unidos. Lo cual es un problema porque no tienen una política exterior estable. Eso es interesante. Nunca lo había pensado de esa manera. Pero tienes razón. Creo que la política exterior israelí es prácticamente un consenso. Muévelo aquí y allá, tienes razón, es consenso. Sabemos que hay cosas que son así. Cosas que sé que fueron malas para nosotras. Es menos ideológico y más para el beneficio del país. Sí, pragmático. Sí, pragmático. Eso en realidad es fascinante. Entonces, ¿ves ahora en América Latina una inclinación hacia alguna dirección en particular? Porque parece que después de Millet podría haber más países que tomen ese camino. Quiero decir, Venezuela está cerca de caer. Venezuela es de izquierda, una dictadura comunista que usa al ejército. En ese sentido, resulta contradictorio que el ejército mantuviera a los fascistas en el poder en otros países. Fueron comprados. Lo fueron comprados. Fueron comprados. Y nadie puede volver a comprarlos. Es un proceso que Chávez empezó por
movilizando a la sociedad, movilizando a la sociedad civil, las organizaciones y comprando al ejército con petrodólares. De tal manera que un golpe de Estado al revés no sería posible. Creo que no es posible en Brasil porque Brasil es muy grande, Sí, es un... país muy, muy, muy grande. Tienen estados, los estados tienen gobernadores y los gobernadores son los comandantes en jefe de la policía. Lo cual es muy interesante porque muchos de los estados, visité creo 2 estados diferentes y están bajo un gobernador diferente al partido de Lula. Sí, Y entonces, y están en contra de Lula. sí, Entonces, ¿cómo funciona eso? sí, porque la gente vivía en las ciudades y en los estados, no viven en Brasilia. Así que, por supuesto, Lula es el presidente y tiene cierto tipo de autoridad y responsabilidad, pero la gente vive en las ciudades y en los estados y tienes a los gobernadores y a los alcaldes y ellos también son muy importantes. Sí, por supuesto. Eso es realmente fascinante. Entonces, ¿cómo ha sido tu trabajo ahora en Estándaros Latinoamérica, tal vez específicamente en Brasil? ¿Cuál es el núcleo de tus actividades ahí? ¿Es educación? ¿Es empezar en las escuelas? ¿Son chicos universitarios? ¿Dónde empiezas tú? ¿Te enfocas? Entonces, cuando comenzamos Stand With Us en Brasil en 2018, empezamos con educación en escuelas, escuelas públicas, escuelas judías y universidades, principalmente conferencias y pequeños cursos sobre la historia de Israel, la política exterior israelí, contraterrorismo y la historia de las guerras. Empezamos a traducir libros. Tradujimos, por ejemplo, el primer libro que tradujimos fue La industria de las mentiras de Bendrad Yamini, un famoso periodista israelí. Y desde entonces tradujimos varios otros libros, como La guerra del retorno de Einat Wilf, Sí. Cartas para mi vecino palestino de Yossi Klein Levy. Tradujimos a Mika Goodman, tradujimos a Noah Tishby, tradujimos a Nathan Sharansky. Ahora estamos traduciendo Israel solo de Bernardo Grilleví de Francia. Tomamos esos libros y se los damos a periodistas, a académicos, a profesores. Donamos libros a las bibliotecas. Y luego creamos un departamento de comunicación con especialistas en redes sociales. Hoy, Stand With Us Brasil tiene 37 empleados y 7 departamentos. Tenemos un departamento político, tenemos un departamento de estrategia y monitoreo de redes sociales y del discurso antisionista. Tenemos un gran departamento de educación dividido. Dentro de este departamento, actividades sobre el Holocausto, educación sobre el Holocausto y la memoria del Holocausto, escuelas judías y no judías, universidades, la frontera y la comunidad en general. Y luego la comunicación tiene prensa, así que el asociado de prensa se encarga de todas las entrevistas, comunicados, delegaciones a Israel. Estamos recibiendo ahora, el sábado por la noche después de Shabbat, una nueva delegación. Esta es la quinta delegación que hacemos desde el 7 de octubre. ¿Cómo son los medios en Brasil? ¿Son iguales que en todos lados? Depende. ¿Es lo woke? Sabes, ellos tienen una agenda, tienen una narrativa. Los judíos nunca pueden ser víctimas. ¿Enfrentamos los mismos problemas que estamos enfrentando en todas partes? Creo que eso está más controlado. Está más controlado porque sí tenemos problemas, ya que Israel está en muy mala situación donde sea que vayas en Occidente. Pero creo que los medios brasileños, hay personas que odian a Israel. Sí. Pero las grandes empresas, hablando de la empresa, porque al final del día es una empresa, tienen un dueño, tienen una familia, sí, deben ganar dinero y tienen vínculos tanto con la sociedad como con empresarios de la comunidad judía. Tienen que anunciarse, tienen empresas que compran espacios publicitarios, pero al final del día creo que, hablando educativamente, creo que los dueños y los editores entienden que Israel necesita protegerse, defenderse y existir. Pero hay muchas noticias falsas, mucha mala interpretación de los hechos y no se le presta mucha atención, por ejemplo, a los rehenes. Le dan mucha más atención a lo que está pasando en Gaza con el hambre y la comida y luego a las familias y a los rehenes. Pero a veces tienes algo bueno
logramos ejercer presión, otras instituciones también. Así que las noticias nacionales en Brasil hace 3 días hicieron un reportaje de 3 minutos sobre el rehén. El Foro de Mujeres fue a Ginebra a presentar un informe. Así es con los delitos sexuales. Entonces, Andrés, sabes, he estado hablando. Pero sí tenemos un problema, Está bien, lo cual es importante mencionar. Estamos enfrentando el punto más crucial y bajo en la imagen pública de Israel, en la historia del país, absolutamente, en cualquier lugar al que vayas. en todas partes. Perdimos a muchos amigos. Y lo que los israelíes deben entender en la comunidad judía como un todo es que esto es muy importante. No podemos perder apoyo porque vivimos en el mundo, no vivimos en Marte. Exactamente. Debemos relacionarnos con más países, no solo con Estados Unidos y Europa. Tenemos la Organización de las Naciones Unidas y ustedes, el Consejo de Seguridad, nosotros el futuro y ustedes, a quienes serán presidentes, primeros ministros y empresarios en 20 o 30 años. Necesitamos cambiar la mentalidad de que no necesitamos tener apoyo. Sí necesitamos tenerlo, tenemos que ganar la guerra y tenemos que tener apoyo. Así que por eso no estamos enfrentando un punto muy bajo. La gente dice que cuando acabe la guerra todo estará bien. Pero una vez que se abra la frontera de Gaza y los periodistas puedan ir, muchos periodistas quieren ir a Gaza. No pueden. No pueden. No pueden, pero algún día se irán. Y tenemos que estar preparados, Sí, porque vamos a enfrentar muchas historias. Parte de la historia va a ser verdadera y triste. bueno, incluso devastación. Sí, y muchas historias serán inventadas. Sí, por supuesto. Y vamos a enfrentar muchas cosas que ni siquiera podemos empezar a imaginar. Andrés, sabes, soy muy crítica con la falta de atención, infraestructura o estrategia del gobierno israelí cuando se trata de la imagen pública del país, cuando se trata de presentar nuestro lado de esta guerra, de tratar de anticipar qué mentiras nos van a llegar antes de que sucedan, como las últimas calumnias de la hambruna, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué crees que debería estar haciendo el gobierno aquí? Quiero decir, sé que no tenemos 2 horas más, pero ¿qué harías tú como representante de la narrativa de Israel en América Latina, un continente bastante grande, muy significativo, muy importante? ¿Qué harías tú ahora que eres la primera ministra de Israel? Sabes lo que está pasando en América Latina. Sabes lo que está pasando en todo el mundo, por supuesto, porque eres una persona educada. Estás haciendo un doctorado sobre conflictos, sobre este conflicto en particular. ¿Qué te gustaría? Esto es a lo que dedico mi tiempo, hablar con personas que tienen una opinión sobre esto, porque realmente creo que ya es suficiente. Debemos establecer algo de arriba hacia abajo, ya que predomina lo de abajo hacia arriba. Stand With Us ejemplifica una organización de este tipo. Sí, son reglas horribles. Esa organización tiene reglas terribles. Otras, como Stand With Us, hacen un gran trabajo. ¿Qué se tiene que hacer desde arriba? ¿Qué necesitarías en Brasil para luchar en esta causa? Bueno, hablando del mundo, no solo de Brasil. Si fuera primer ministro, cuadruplicaría el presupuesto de relaciones exteriores. Está bien. Cuadruplicar. Lo que significa que el presupuesto del Ministerio de Asuntos Exteriores hoy en día está cerca de 1.000 millones de shekels al año. El 95% de ese dinero en el 92 es para salarios y pensiones. El 8% es para proyectos ¿El 8% es para proyectos? como máximo, que son de 50 a 80 millones de shekels al año para 160 embajadas. Sí. Entonces, ¿qué queda? No tienen recursos. No. Y ese es el problema, porque tienes a Qatar miles de millones de dólares haciendo lo que quieren y nosotros no. No importa que tengamos las instituciones, son importantes. Todas las instituciones en Estados Unidos, Brasil, Argentina y Francia hacen un trabajo increíble, pero el gobierno de Israel es un gobierno. Los gobiernos tienen recursos que ninguna otra organización puede reunir, Sí, porque son un gobierno. por supuesto. Pueden poner otro billón de shekels sin pensarlo. Que ellos pueden hacer acuerdos de coalición con miles de millones de shekels,
pero el presupuesto de asuntos exteriores beneficiosos es de 1 billón de shekels. No estoy criticando a este gobierno en particular, estoy tratando de poner en contexto una realidad. Sí, La realidad es que desde siempre, y tal vez eso cambió durante la segunda intifada de 2000, pero aún así, hasta hoy no le están dando la atención a un elemento muy importante de nuestra defensa, que es nuestra imagen. Absolutamente necesitamos eso como necesitamos un F-35. estoy completamente de acuerdo y creo que el problema es que los israelíes no sienten que la Hasbara, la narrativa o la guerra mediática, como quieras llamarla, sea un tema de seguridad nacional. Y estoy de acuerdo contigo al 100%, lo es. Esto es un tema de seguridad nacional, no es algo que sería bueno tener, es algo que necesitamos, igual que el F-37. Sí, lo es. Estoy contigo. Ok, digamos que el presupuesto se triplica. El problema no es solo el dinero, el problema es tener personas que sepan qué hacer con él y que sean efectivas al respecto. Y luego tienes que hacer un plan a corto plazo. Le das dinero a organizaciones que luego pueden recibir dinero del gobierno. Nosotros no podemos, Sí, pero muchos pueden. muchos pueden. Sí, Entonces haces reformas a mediano y largo plazo, reclutas nuevas personas, más personas, subes los salarios en el Ministerio de Relaciones Exteriores a un promedio del Ministerio de Defensa, por ejemplo, que tiene un promedio mucho más alto que el Ministerio de Relaciones Exteriores. Vas a atraer, mejores personas. no estoy hablando de mejores personas, pero vas a atraer a aquellos que están pensando en irse a la alta tecnología, ¿sí? O a aquellos que están pensando en irse a Rafael o a la industria de defensa. Expertos en ciberseguridad, inteligencia artificial y guerra en redes sociales. Y en 20, 30 años vas a tener una nueva generación con más recursos, más capaz, más creativa para enfrentar este desafío, así como enfrentamos y tenemos éxito en otros campos, tenemos éxito en los campos de la defensa y la creatividad, en el servicio secreto, en el Ministerio de Defensa, Sí, en armas, inteligencia. en inteligencia hicimos la edición del Viper y el localizador, hicimos Irán en 12 días, pero aquí Sí, estamos fallando, estamos haciendo un trabajo increíble, pero estamos fallando. sí. Y tenemos que empezar a ver eso, sí, porque lo siento, pero 100 millones de shekels al año para todo el Ministerio de Asuntos Exteriores para hacer proyectos en 160 países no es mucho, sí, es muy poco. Ahora lo aumentaron. Dicen que ahora lo aumentaron en medio billón de shekels. Para estos. Escuché eso. Mira, lo he escuchado, he estado ahí, solo que no sé, puedes tener mucho dinero, pero necesitas una estrategia. ¿Qué harán con el dinero? ¿Quién lo administra y firma el cheque? ¿Qué harán? Pero de nuevo, ¿cuál es la política? ¿Cuál es la estrategia? Sí, pero creo, o sea, necesitamos una estrategia y creo que el único que puede liderar eso es Israel, es el país, el país. Porque si el país lidera, las instituciones van a seguir esta estrategia, pero tienen que darse cuenta de la urgencia de la realidad, si no, vamos a estar en una muy mala posición, aún peor que hoy dentro de 20 años, porque aquellos que están protestando en Londres o en Nueva York, algunas personas, como en Nueva York ahora, tal vez van a tener un alcalde que es antisionista. En 20 años vas a ver eso en muchas otras ciudades que hoy son amigables con Israel, el alcalde, pero no la ciudad. Sí, bueno, estoy completamente de acuerdo contigo. Creo que tenemos que pensar, como lo hicieron los cataríes, pensar a largo plazo, tener un plan para lo cercano, pero también un plan para lo lejano y decidir realmente tener una estrategia. Y, sabes, la ironía es que, sabes, los judíos siempre hemos sido tan buenos contando historias, somos los escritores en Hollywood, escritores en todo el mundo, en Latinoamérica también en la industria del cine, y aún así no podemos lograr lo nuestro. ¿Dónde están nuestros expertos en mercadotecnia? ¿Dónde están los expertos en mercadotecnia? André, quizá tú y yo podamos cambiar esto.
Eso espero, es la misión de nuestras vidas. Absolutamente, es la misión de nuestras vidas y estoy muy agradecida de que estés ahí luchando por nosotros en Latinoamérica desde Brasil y esperamos con ansias todas las cosas maravillosas que seguirás haciendo por nosotros. Muchas gracias. Gracias, gracias por invitarme.